Si alguna vez han pasado por un Oxxo en el centro histórico, específicamente en el que está en la esquina del Palacio de Bellas Artes, sabrán de qué lugar hablo. Trabajé ahí en 2014, cuando el local era prácticamente nuevo, pero antes creo que funcionaba como una fondita o algo parecido. Por ser un estudiante, me asignaron el turno nocturno y debido a la inseguridad de la zona, atendíamos solo por la ventanilla. Lo que les voy a contar no es un rumor ni algo que me platicaron. Es algo que presencié con mis propios ojos y que cambió mi forma de ver la realidad. Llevaba apenas 3 semanas en el puesto y la verdad es que la madrugada era pues muy calmada. Después de la 1 de la mañana, aprovechaba para organizar el inventario o distraerme con el celular mientras esperaba a algún cliente que tocara el vidrio. Esa noche compartí el turno con el encargado. En un momento dado, bajé a la bodega del fondo por unas cajas de mercancía. Al abrir la puerta, me topé de frente con unas piernas suspendidas en el aire, justo a la altura de mi rostro. Al levantar la vista, el corazón se me detuvo. Había un hombre colgado, balanceándose, sin vida. Salí disparado de ahí gritando el nombre de mi jefe, con el terror recorriéndome el cuerpo. Cuando llegué a la caja, él me vio pálido y me preguntó qué era lo que me pasaba. Le expliqué, casi sin aire, que había alguien muerto en la bodega. Mi jefe, bastante calmado, caminó hacia atrás mientras que yo veía cómo la puerta de la bodega se cerraba sola. Entró, salió a los pocos segundos y me tomó por los hombros para llevarme de regreso al mostrador. Ya lo vi, déjalo ahí. Mejor quédate aquí conmigo, me dijo. Yo no entendía nada. Quería llamar a una ambulancia o a la policía, pero él me explicó la cruda verdad. Antes de que el terreno fuera una tienda, alguien se había quitado la vida en ese punto y bajo las mismas circunstancias. Me contó que la comisionista ya le había advertido sobre esas energías del lugar, pero él no le había creído en ese momento. Incluso mencionó que un compañero del turno matutino había escuchado golpes secos contra las paredes. Al ir a investigar, vio al mismo espectro golpeando sus pies contra la estructura mientras se mecía. Esa noche mi jefe puso la radio para romper el silencio y comenzó a rezar por su cuenta. Horas después, tuvo que ir al baño y me pidió que vigilara la puerta para que no se cerrara. Para entonces la aparición ya se había esfumado. Terminé mis estudios trabajando ahí, pero nunca volví a estar tranquilo. En el turno de la noche, a veces escuchábamos esos golpes rítmicos provenientes del fondo, y mi jefe simplemente me ordenaba ignorarlos hasta que se detuvieran. Incluso en el turno de la mañana, cuando me cambiaron el horario, llegué a escuchar voces nítidas conversando en la trastienda cuando yo estaba solo, y las oficinas también estaban desiertas. Lo que jamás olvidaré, más allá de la silueta, fueron sus manos. Eran de un tono grisáceo, como cenizo. Aprendí a vivir con el miedo y a enterrarlo bajo el trabajo. Pero les aseguro que en ese Oxxo la muerte sigue presente en los pasillos. Lo que estoy por relatar desafía cualquier lógica. No es el tipo de historia que escuchas en una reunión común. Quizás porque quienes hemos presenciado algo así, preferimos el silencio antes que ser juzgados como locos. Pero lo que ocurrió en Petlalcingo en el año 98 se quedó marcado a fuego en mi memoria. En aquel entonces trabajaba como asistente de mantenimiento para las centrales de la compañía telefónica del logo azul. Eran edificios pequeños, como un poco de búnker de concreto, perdidos en zonas rurales. Debido a que debíamos cortar el flujo de señal, nuestras labores eran nocturnas, rodeados por la negrura absoluta de las periferias.
Mi compañero, un hombre llamado Samuel, y yo nos dirigíamos aquella noche a orillas del pueblo, justo donde las calles de piedra se terminan para convertirse en una vereda de tierra que baja hacia el río Tisac. Era una zona de casas antiguas y construcciones abandonadas, donde el silencio no era una señal de paz, sino de que había algo más ahí contigo. Yo estaba dentro de la cabina, concentrado en una caja de fusibles, bajo una luz amarillenta de una lámpara de mano. Samuel estaba fuera, vigilando el perímetro. De pronto, la puerta se abrió de golpe. Samuel entró, con el rostro desencajado y una palidez que rozaba en lo cadavérico. Intentó cerrar la puerta tras de él, pero el mecanismo no, no lograba conseguirlo. Sin decir una palabra, se abalanzó sobre la mesa de trabajo, fingiendo que buscaba algo en los cajones. Sus manos temblaban de una forma violenta y su respiración era un silbido ronco y desesperado que intentaba contener a través de la nariz. El aire en la habitación se volvió pesado. Sentí una presión en el pecho, una señal instintiva de peligro. Como la puerta no había cerrado bien, el viento de la madrugada la empujó suavemente, dejando al descubierto la calle desierta. A unos escasos 7 metros, bajo la luz de la luna, lo vi. Un burro de pelaje renegrido avanzaba con un paso extraño. Llevaba un morral colgando a un costado, por donde debía de estar el cuello y la cabeza. Perdón. Llevaba un morral colgado al costado, pero donde debía de estar el cuello y la cabeza, no había nada. Era un tronco cercenado, un vacío imposible que caminaba con tranquilidad. El sonido de los cascos sobre el empedrado retumbaba en mis oídos como tambores fúnebres. No había sangre, no había quejidos, solo el andar rítmico de ese burro que no pertenecía a este mundo. Me quedé petrificado, viendo cómo esa sombra sin cabeza se perdía en la oscuridad del camino. Samuel seguía de espaldas, manipulando cables sin sentido, negándose a mirar al exterior, como si ignorar a aquella criatura pudiera mantenerlo a salvo. Cuando el eco de las pisadas se desvaneció, en dirección al río, le pregunté apenas a Samuel, ¿qué demonios era eso? Samuel soltó el cable, cerró el cajón con fuerza y sin mirarme, dijo, no lo sé, pero qué bueno que ya se fue. Entendí que él lo había visto mucho más cerca que yo. Salimos de ahí en un estado de alerta. Antes de subir a la camioneta, revisé que no hubiera nadie más rondándonos. Esperaba ver un par de ojos que no existían, pero no había nada. No volvimos a hablar hasta que las luces del centro nos rodearon. Samuel solo añadió que aquello era una entidad maligna que buscaba el agua y que tuvimos la suerte o la mala suerte de estar ahí cuando pasó. Nos reímos, pero fue esa risa histérica que nace del terror. Desde esa noche, Petralcingo dejó de ser un pueblo pintoresco para mí. Y cada vez que nos toca guardia nocturna, siento que en algún momento, desde el final de la calle, escucharé de nuevo ese andar rítmico con el golpeteo de los cascos de aquella bestia sin cabeza. Sucedió en el 96, cuando yo tenía apenas 16 años. Vivía en Tucumán, cerca de Los Pocitos, en una época donde el paisaje estaba lleno de árboles espesos y todos en el vecindario nos conocíamos. Trabajaba en una tienda de artículos para el hogar. Mi jefa, a quien yo llamaba cariñosamente mi señora, y ella a mí Bella, era una mujer sumamente protectora. Mis días transcurrían sin novedad, hasta aquella tarde en que todo cambió. Mi jefa regresó de hacer unos mandados y con una expresión de extrañeza me preguntó, Bella,
Hace un momento me detuvo un hombre que dijo ser tu tío, un tal Lautaro. Me preguntó por ti con mucha insistencia. No le quise decir que trabajabas aquí porque en su mirada estaba extraña. ¿De verdad es pariente tuyo? El corazón me dio un vuelo. Lautaro era mi tío por parte de mi madre, pero nuestra relación siempre fue tensa y desagradable. Él era un hombre oscuro, de malos sentimientos. Me pareció imposible que él supiera dónde trabajaba o quién era mi jefa. Presintiendo que algo andaba mal en casa de mi abuela, mi jefa me permitió salir 2 horas antes. Apenas puse un pie afuera de la tienda y caminé unos metros, el aire se hizo extraño. Al mirar hacia la acera de enfrente, vi una silueta que reconocería en cualquier parte. Mi tío Lautaro. Pero no venía a saludar. En cuanto cruzamos miradas, sacó un machete largo y oxidado y empezó a correr hacia mí con velocidad inhumana. El pánico me nubló la vista. Empecé a correr de regreso a la tienda mientras escuchaba sus pasos pesados ganando terreno. No gritaba, pero susurraba con una voz extraña. Deja de correr, ya casi te alcanzo. Justo antes de llegar a la puerta, sentí un tirón violento de mi mochila que casi me hace caer de espaldas. Forcejé con una fuerza que no sabía que tenía. Logré soltarme y entré a la tienda tropezando. Mi jefa, que debía escuchar mi grito de terror, me jaló hacia adentro. Cerró la puerta con llave y echó las cortinas. Yo colapsé en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Ella salió poco después a recoger mi mochila, que se había quedado tirada en la calle, y ya no había rastro de mi tío. Estaba tan asustada que mi jefa me llevó en auto a casa. Al entrar le conté todo a mis padres entre sollozos. Esperaba que salieran furiosos a buscarlo, pero en lugar de eso se quedaron quietos. Intercambiaron miradas. Mi madre, con la mano temblorosa, me tomó por los hombros y soltó la verdad. Hija, eso es imposible. Tu tío Lautaro falleció hace 2 semanas por una caída tras haber estado bebiendo. No te lo dijimos para no amargarte el día, porque sabemos que no querías saber nada de él. El mundo se me desvaneció. No podía ser. Mi jefa lo había visto 2 veces en ese día. Ella ni siquiera sabía de la existencia de mi tío. Y yo había sentido el tirón de su mano en mi espalda. Fui con mi padre a casa de mi abuela esa misma tarde, necesitando una explicación. Cuando le conté lo ocurrido, mi abuela, en su eterna y enfermiza defensa hacia él, solo sonrió de forma macabra y dijo, es que tu tío vivía enamorado de ti. Seguramente vino porque te extrañaba. Esa fue la última vez que fuimos a ver a esa parte de la familia. Mi padre finalmente le puso un alto a los delirios de mi abuela y nos alejamos para siempre. Hasta el día de hoy me pregunto qué era eso que me persiguió con el machete, porque si mi tío ya estaba bajo tierra, lo que sea que usó su forma aquella tarde, no tenía intenciones de darme un abrazo, sino de llevarme con él. Mis padres son dueños de una recicladora y por razones que nunca quedaron del todo claras, hace unos años tuvieron que mudar la empresa a una nueva propiedad. Al adquirir el terreno, el vendedor les soltó un dato que cualquiera hubiera preferido ignorar. El lugar perteneció a una anciana que murió por causas naturales justo en la habitación que mi padre había escogido como su oficina principal. Aunque la noticia les causó un poco de incomodidad, la verdad es que decidieron ignorarlo y concentrarse en el negocio. La verdadera historia comenzó una noche en la que ambos se quedaron trabajando hasta la madrugada. Estaban pintando las paredes para acelerar la inauguración. A medida que el silencio de la noche se hacía más denso, una sensación de un frío muy raro nos invadió a todos.
Ellos se sentían observados desde las sombras de los rincones. De pronto, el silencio fue roto por unos sollozos, un llanto que parecía emanar del aire mismo. Mi padre, pensando que había algún bromista por ahí, caminó hacia la entrada principal. Lo que descubrió lo dejó paralizado. Los lamentos no venían del exterior, sino de la propia madera de la puerta. Al acercar la linterna, vio con horror cómo un líquido transparente y denso comenzaba a brotar de la superficie, escurriendo hacia el suelo como si la estructura estuviera llorando lágrimas reales. El fenómeno se extendió en segundos y empezó con una vitrina antigua que estaba dentro de la oficina de mi padre. El cristal comenzó a empañarse y a destilar el mismo líquido extraño, mientras los sollozos subían de intensidad. Entendiendo que no se enfrentaban a algo físico, mis padres se arrodillaron en medio de la oficina y comenzaron a rezar con fervor por el descanso eterno de la antigua dueña. Poco a poco, el llanto se convirtió en un susurro hasta desaparecer, y las lágrimas de los muebles se secaron como si nunca hubiesen existido. Dicen que el alma puede anclarse a los espacios que uno amó en la vida, y parece que aquella mujer solo necesitaba que alguien reconociera que su esencia seguía presente entre esos muros. Lo que contaré tiene un ingrediente clásico de los parques industriales, espacios inmensos que guardan ecos de lo que antes hubo ahí. He intensificado la atmósfera para poder dar más miedo. Hace un tiempo, mi labor como contadora me llevó a vivir una experiencia que me hiela la sangre. La empresa para la que trabajaba se mudó a esta nave industrial. Durante la transición, me enviaron a la nueva locación junto con otros dos auxiliares para organizar las montañas de archivos y documentos legales. Mientras el resto del equipo terminaba de empacar en la antigua oficina, nosotros tres nos encontrábamos solos en aquel edificio. Después de horas de cargar carpetas y carpetas, mis compañeros subieron a la planta para explorar las oficinas superiores y yo decidí quedarme abajo. La verdad es que el cansancio me pesaba un poco y necesitaba pasar al baño antes de continuar. En cuanto me dirigí a los baños y entré, el ambiente comenzó a sentirse distinto. El aire se transformó a una especie de frío natural que me erizó los vellos. De pronto, el silencio absoluto fue roto por un sonido que ni siquiera debería de estar ahí. Comencé a escuchar el llanto de una niña. El sollozo parecía venir de uno de los cubículos del fondo, aunque el terror empezó a filtrarse en mi pecho. Traté de pensar con calma. Pensé tal vez que mis compañeros habían ido antes que yo y me estaban jugando una broma. Con la voz un poco temblorosa les pregunté si había alguien ahí y que ya dejaran de jugarme bromas, que yo solo quería ir al baño. Apenas terminé la frase, el llanto se detuvo. El silencio que siguió fue horrible, pero solo duró un segundo. De la nada, aquel sollozo infantil empezó a distorsionarse, transformándose poco a poco en una risa. Pero en esta ocasión ya no era la risa de una niña, era la risa de alguien adulto, tan macabro que parecía rebotar en los mismos azulejos. Presa de un pánico horrible, salí disparada de los baños hacia la planta alta. Encontré a mis compañeros en el otro extremo del edificio, completamente tranquilos y ajenos a lo que acababa de ocurrir. Ese encuentro solo fue el bautizo de lo que vendría después. Durante todo el tiempo que trabajé para ese lugar,
Las manifestaciones no se detuvieron. Había sombras que cruzaban los pasillos de producción, los expedientes que de repente se movían solos, cosas que se caían al suelo sin razón aparente, y esa misma risa que de vez en cuando volvía a escucharse en los baños. La expresión vámonos, que aquí espantan, ha sido parte de mi vocabulario desde siempre. Me resultaba cómica, una broma ligera para cerrar el día hasta que el eco de las palabras cobró vida propia. Trabajo como secretaria en una primaria con décadas de antigüedad. Es un edificio clásico cargado de leyendas que todos hemos oído, que fue construido sobre un cementerio, que si hay presencias en los sanitarios, que si hay sombras que recorren los pasillos y infinidad. Yo misma estudié aquí y a pesar de los rumores, jamás había presenciado nada que me hiciera flaquear mi escepticismo hasta esa ocasión. Se me habían acumulado tareas y el sol, perdón, se me habían acumulado tareas y el sol se ocultó sin que yo me diera cuenta. El bullicio de los niños y el murmullo de los maestros habían sido reemplazados por el silencio. En el edificio solo quedábamos un compañero de intendencia y yo. Sumida en mis papeles, no noté lo tarde que era hasta que mi compañero se asomó por el marco de la puerta. Su rostro no era el de siempre, se veía un poco rígido, con la mirada fija y una sensación de urgencia que me puso en alerta. Antes de que yo pudiera saludarlo, soltó una pregunta. Oiga, ¿ya va a terminar? Es que ya nos están corriendo. Confundida, le pregunté a qué se refería, pensando que quizá el director había llamado o algo por el estilo. Él no pronunció ni una palabra más, simplemente levantó la mano y señaló hacia el ventanal que daba al patio central. Al asomarse, el mundo se detuvo. En medio de la penumbra del patio, una pelota de plástico cruzaba el cemento con total naturalidad. Rodaba de un extremo a otro, perfectamente alineada, como si alguien la empujara con la palma de la mano. No había ráfagas de viento que justificaran el movimiento, ni una inclinación del suelo tampoco, y mucho menos un alma humana a la vista. Era un fuego invisible en un patio desierto. En ese instante, la gracia de la famosa frase que yo acostumbraba a decir desapareció para dar paso a un miedo eléctrico. No necesité ver más. Apagué la luz, tomé mis cosas y mirando a mi compañero, las palabras con una convicción que nunca había antes, perdón, pronuncié las palabras con una convicción que nunca antes había sentido. Sí, ya vámonos. Y esta experiencia nos platica lo siguiente. En una ocasión, la presión de un proyecto decisivo para mi carrera me obligó a romper mi rutina y llegar a la oficina antes que el sol siquiera comenzara a salir. El reloj ni había marcado las 5 de la madrugada cuando yo estaba sentado frente a mi escritorio, intentando sumergirme en el trabajo. Sin embargo, el silencio del edificio no era pacífico, era de esos silencios que se sienten opresivos. Por más que intentaba concentrarme, una sensación eléctrica me recorría por la nuca. Me sentía observado desde la penumbra de los pasillos vacíos. Atribuí mi inquietud al cansancio y a la hora, pero de pronto un estruendo rompió el silencio. Provenía del cuarto de archivos, un lugar donde se acumulaban documentos viejos y muebles en desuso. Eran ruidos como si fuera una lucha desesperada, golpes secos contra la pared, gritos y objetos pesados cayéndose. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el origen del caos para ver quién se había colado en el edificio. Al llegar,
encontré la puerta cerrada. La abrí de golpe y me topé con una escena de pesadilla. El cuarto era un caos absoluto. Las cajas de archivo habían sido arrancadas de los estantes y los papeles estaban todos regados en el suelo, como una alfombra blanca. Los muebles pesados estaban volcados, como si una fuerza invisible los hubiese arrojado con fuerza. Pero lo que me hizo que se me detuviera el corazón fue lo que encontré en el centro del cuarto. Un charco de sangre fresca que brillaba bajo la luz fluorescente y junto a él una navaja. Salí de ahí aterrorizado, sin poder entender cómo había ocurrido un destrozo como tal en un cuarto en donde no había nadie. Días después, el ambiente se puso aún más pesado cuando unos compañeros veteranos me contaron la historia prohibida de la empresa. Años atrás, una trabajadora había perdido la vida en ese mismo sitio tras una riña brutal. Ella fue asesinada con un arma blanca. En ese momento, el frío que sentí no fue por el aire acondicionado, sino por entender que esa madrugada no presencié un robo, sino el eco sangriento de un asesinato que se repite de cuando en cuando en las sombras del archivo. Todavía hoy, al recordar el brillo de esa navaja en el suelo, siento un escalofrío que me recorre toda la columna. Llegué a esa distribuidora de embutidos por recomendación de un buen amigo. Durante 4 meses, mi vida como almacenista fue de lo más rutinaria, siempre en el turno matutino, rodeado de cajas y el frío de la industria de las cámaras. Todo cambió tras un recorte de personal que nos obligó a quedarnos a 2 compañeros y a mí después del cierre para realizar un inventario urgente de insumos. Eran cerca de las 9 de la noche. El silencio en el almacén era absoluto, solo interrumpido por el zumbido constante de los motores de refrigeración. Mi compañero y yo esperábamos en el área de enormes congeladores industriales mientras el encargado terminaba de archivar unos documentos en la oficina. De la nada, un estruendo violento nos hizo saltar. Una de las paredes de la puerta de metal se azotó con fuerza. Pensamos que era el encargado bromeando, pero en ese mismo instante escuchamos su voz en el extremo opuesto del almacén, preguntándonos si ya estábamos listos para irnos. El vello de mis brazos se me erizó. Entonces, ante nuestros ojos incrédulos, 2 puertas más comenzaron a abrirse poco a poco, como si manos invisibles las empujaran desde el interior del hielo, para después cerrarse de golpe, provocando un estallido que sacudió incluso a los estantes. Salimos disparados a la salida. Ahí nos encontramos al encargado, quien al ver nuestras caras de terror soltó una risita nerviosa. ¿Ya los asustaron?, nos preguntó con una calma que me resultó insultante. Le contamos lo de las puertas y él, que llevaba años ahí, nos dio una explicación. Miren, no se asusten, al fin que ya estamos afuera. Aquí de noche las cosas se ponen pesadas, pero el celador me ha dicho que no son fantasmas ni apariciones. Él dice, y yo le creo, que cuando las cosas se mueven así de noche es porque a la mañana siguiente vienen las brujas a surtirse. Nos quedamos mudos. Según el vigilante, esas mujeres, a quienes él afirmaba conocer, pero de quien nunca revelaba su identidad, por precaución, atraían una energía turbia que alborotaba el lugar horas antes de su llegada. El encargado nos confesó que a él le han aventado paquetes de productos y que el ruido de las puertas es constante cuando ellas están por venir. Lo más inquietante es que al día siguiente el celador siempre se le acercaba para confirmar. Ya vinieron. Ahí andan comprando como si nada entre la gente. Nadie más tenía acceso al área de congeladores a esa hora. El encargado era el único con las llaves y él estaba con nosotros en la salida.
Trabajé un tiempo más ahí y en varias mañanas el celador me repetía lo mismo con una mirada de advertencia, que las brujas habían pasado temprano. Nunca supe quiénes eran, pero después de ver esas puertas moviéndose solas, no necesité más pruebas. Hay presencias que reclaman el espacio mucho antes de aparecer en forma física. Por suerte, los horarios se ajustaron y jamás tuve que volver a enfrentar la oscuridad de ese almacén. Luis Rendón dice así: como te lo conté en una ocasión, en la fábrica de joyería fina donde trabajé, un amigo murió ahí por beber alcohol metílico, metanol. Lo usamos como combustible para máquinas de soldar, y ese tipo de alcohol te puede causar ceguera o la muerte, que obviamente él no sabía. Bueno, en el área donde yo estaba junto con una amiga, diamantábamos las piezas de oro para que las armadoras hicieran las pulseras y los aretes, y teníamos mucho tiempo extra. Muy seguido nos quedábamos a velar. Pues bien, estábamos en un cubículo y para ir al baño teníamos que pasar por todas las áreas, soldadores, troqueladores, etcétera. En una ocasión nos quedamos mi amiga y yo solos en la fábrica a velar, pues había un pedido que teníamos que sacar. Como a las 2 de la mañana mi amiga me dijo que iba a ir al baño. Solo estábamos nosotros dos en la fábrica y los policías, pero ellos no tienen acceso ahí. Nos encerraban antes de irse. Nadie podía salir ni entrar hasta el otro día. Pues bien, mi amiga salió rumbo al baño. Yo estaba en las máquinas de diamantar, cuando de repente sentí un escalofrío que me heló todo el cuerpo. Yo seguí trabajando y en eso oigo a mi amiga gritar mi nombre. Salí de mi cubículo y fui al baño. Pasé por los pasillos y llegué a la parte donde está el área de troquelado. Ahí fue donde falleció mi amigo. Mi amiga me dijo: ¿oyes cómo está trabajando la troqueladora? Y sí, efectivamente la máquina estaba apagada, pero se oía cómo estaba trabajando. Mi amiga me dijo: vamos a nuestra área, que está un piso más arriba. Ya llegando me comentó que cuando pasó por el área de troquelado vio claramente a una persona que estaba parada en la máquina. Pensó que eran sus nervios y entró al baño. Todas las áreas estaban apagadas. Todas las áreas tenían la luz apagada y solo dejaban la luz prendida del área donde se trabajaba. Y cuando ella salió del baño, al pasar por el troquelado, fue cuando se escuchó la máquina andar. Y ya no pudo caminar porque también sintió el escalofrío. Ya cuando entraron a la mañana a trabajar, le platicamos lo que nos pasó al ingeniero que era el encargado, pero no nos creyó. Nos dijo, nos dijo, ¿cómo van a prender la máquina si la luz y el switch está apagado? No había forma de que trabajara esa máquina. Pues eso está dentro del área que ya estaba cerrada con llave. Esa es mi historia, Dana. No es mucho. Años antes de que clausuraran definitivamente el antiguo Antrópico en Barrio Antiguo de Monterrey, trabajé ahí durante un mes. Intentaba llevar 2 empleos a la vez, pero el cansancio era brutal. Vivía en un estado de vigilia constante y casi no dormía. Sin embargo, lo que presencié una madrugada de fin de semana no fue producto del agotamiento ni de ninguna sustancia, pues yo jamás consumía nada mientras trabajaba. Habíamos terminado una jornada agotadora. El lugar ya estaba vacío de clientes y los pocos que quedábamos nos dedicábamos a las labores de limpieza. Me tocó ir al patio del fondo a recoger algunos materiales. Recuerdo haber revisado cada rincón. Estaba completamente solo, bajo la luz nocturna. Cuando terminé y comencé el camino de regreso a la barra principal, un impulso instintivo me hizo mirar hacia atrás por última vez, solo para asegurarme de no haber olvidado nada. El corazón se me detuvo justo ahí, pues en el lugar donde yo había caminado segundos antes, pegado a los muros del sillar del patio, estaba un hombre parado. La oscuridad era densa, pero alcanzaba a distinguir su silueta. Vestía como revolucionario, con un sombrero de ala ancha y ropa de manta que parecía flotar. Me observaba fijamente. En ese momento, un compañero me gritó desde la barra para pedirme algo.
Aparté la vista apenas un segundo para responderle, y cuando volví a mirar hacia el muro, el patio estaba desierto. Aquella aparición se había desvanecido en el aire, como si los muros de la vieja casona se lo hubiesen tragado. Corrí hacia la barra y le pregunté al barman si había visto a alguien más pasar detrás hacia el patio. Él me miró con bastante calma y me confesó que aunque él no lo había visto esa noche, otros empleados ya habían reportado a ese mismo hombre del sombrero. Dicen que es una presencia que se quedó anclada en el sillar desde los tiempos de la Revolución. Ese lugar ya cerró sus puertas, pero hoy estoy convencido de que lo que vi esa noche fue real. No fue el cansancio ni fue un juego de sombras. Fue el encuentro con alguien que se niega a abandonar ese rinconcito del centro de Monterrey. Hola, soy enfermera. Mi memoria siempre regresa a mis 21 años, cuando era aprendiz de una amiga de mi mamá. En aquella época, nos enviaron a una comunidad rural para brindar asistencia médica durante una semana. Nos instalamos en una casa segura y comenzamos a atender a los lugareños. Uno de nuestros pacientes era un joven con una infección severa en la piel. El abuelo del muchacho, un hombre de apenas... El abuelo del muchacho, un hombre fuerte y sumamente hospitalario, nos recibía siempre con café y atenciones. Nada en su apariencia sana hacía presagiar el horror que estaba por vivir. Al concluir el tratamiento del nieto, el abuelo nos alcanzó a solas en una calle de tierra. Con una mezcla de vergüenza y curiosidad nos preguntó: Señoritas, ¿es cierto, ¿es cierto que ponerse lagañas de perro en los ojos causa infección? Al confirmar nosotros que era una barbaridad sanitaria, él confesó, pidiéndonos secreto, que una curandera local le había dicho que así podría ver lo que otros no ven. Por un impulso estúpido, una noche se untó las lagañas de su perro en los párpados. Decía que solo fue un momento, que se lavó rápido y que no sintió nada extraño. Sin embargo, al amanecer trajo una realidad distinta. La esposa del hombre nos buscó al día siguiente, deshecha por el pánico. Nos contó que, desde hacía un par de noches, algo golpeaba la ventana de su alcoba con una insistencia macabra. Ella no veía nada, pero su esposo entraba en un trance. Gritaba que la señora sin cabeza estaba fuera, parada en la oscuridad, esperando. Decía que lo llamaba, que quería que la siguiera al cerro para revelarle dónde estaba enterrada. La mujer, impotente, veía cómo su esposo perdía el juicio. El hombre salía corriendo hacia la maleza en medio de la oscuridad y regresaba al amanecer exhausto y sin recordar nada. Pero esa última noche el cielo se rompió. El hombre no volvió. Eran las 11 de la mañana y su rastro se había perdido en la inmensidad del monte. Nosotros le revelamos lo de las lagañas y el rostro de la mujer se transformó en una máscara de terror puro. Comprendió que su esposo ya no era el mismo. Nuestra estancia terminó y nos fuimos del pueblo mientras los vecinos organizaban brigadas de búsqueda. Un mes después, compañeros del centro de salud regresaron a la zona en donde fuimos nosotros y nos trajeron el final de la historia. El señor jamás apareció. En las laderas del cerro, los buscadores solo hallaron montones de ropa antigua, abandonada y podrida en la tierra, sin rastros de cuerpos ni de quiénes pudieron ser. El hombre se esfumó siguiendo a la presencia sin cabeza, infectado por una visión prohibida que fue el único capaz de ver.